Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Salvador Orozco y esta semana tenemos un episodio especial. Queremos, como magia educativa, que nos conozcan un poco. ¿Quién es Andrea Díaz? ¿Quién es Salvador Orozco? Y hoy empezamos con Andrea. Andrea, te doy la bienvenida a esta que es tu casa, porque es tu programa. Pero hoy estás del otro lado, hoy voy a ser yo el entrevistador y tú vas a ser el personaje entrevistado. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Salvador. Pues muchas gracias. Gracias por este espacio también que surgió de una charla, ¿no? Que tuvimos. Dijimos, estaría interesante también compartir un poquito de quiénes somos, a qué nos dedicamos y también por qué hacemos este tipo de espacios, por qué le apostamos tanto a los docentes, a la vida académica, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente es ahora del otro lado, ¿no? Poder yo compartirles y gracias. Bueno, pues te platico un poquito. Yo nací en Ciudad de México. eh, Tengo dos hermanos, Carolina y Andrés. Y bueno, pues tenemos unas anécdotas increíbles en nuestra escuela, porque los tres estudiamos en la misma escuela, en el colegio Escuela Montessori de San José Insurgentes. Y bueno, ahí fue una experiencia hermosa, jugábamos muchísimo, aprendimos mucho de la naturaleza, de los ambientes, elegir tu trabajo, ¿no? Lo que yo quería trabajar, con qué materiales, ese tipo de experiencias para mí fueron únicas, ¿no? Y bueno, en ese entonces mi directora, la dueña del colegio actual, ¿no? Consuelo Franco, pues le tomo mucho cariño porque de ella aprendí mucho, inclusive en campamentos, íbamos muchísimo a campamentos, esa conexión, ¿no? Con los animalitos, con los árboles, ese tipo de cosas que parecen muy sencillas, pero a mí me sensibilizaron mucho desde pequeña, ¿no? El respeto al ambiente, a no tirar la basura, etcétera. Entonces disfruté mucho esa escuela. Luego también me acuerdo que había momentos en donde ponían una alberquita y nos poníamos en verano, cursos de verano y todo eso, a nadar y a hacer obras de teatro, algo muy, muy, muy singular y que también tuve la fortuna de compartirlo con mis hermanos, ¿no? También. Los tres tuvimos ese tipo de educación y bueno, fue algo genial el Montessori para nosotros. Me contabas que llegaste muy pequeña a esa escuela. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? sí, sí, sí. Pues mira, yo fui de las que inauguró, ¿no? Siempre me lo dice Chelo, la dueña, y fui la primera niña. O sea, yo llegué como a los 2 años y medio, más o menos, y había como tres niños más. Éramos como cuatro. Entonces, pues sí, nos tocó estrenar los ambientes tan bonitos, el material nuevo, el olor a nuevo, ya sabes, de la madera, algo increíble, de verdad que fue algo muy lindo. Y ahí estuve hasta sexto de primaria, porque ya no había secundaria en ese entonces. Entonces sí, yo tuve que emigrar a otro tipo de escuela muy, pero muy distinta, ¿A ¿no? qué escuela Entonces, fuiste? sí, yo fui al centro escolar Yaucali, que ahora se llama Prepa UP Yaucali, eh, y ahí estuve mi secundaria y mi prepa. Feliz, feliz de la vida también. Otro enfoque total, era muy tradicional en ese entonces. O sea, imagínate del brinco Montessori a tradicional. En Montessori casi no me dejaban tarea, aquí eran muchísima tarea. Y entonces era desde saberme organizar, anotar, usar una agenda, todo eso empecé de cero, un poco, ¿no? También el poder abrirme a nuevos círculos, a integrarme a nuevas personas. Y los círculos yo los sentía muy cerrados. En el Montessori yo lo sentía muy abierto todo, ¿no? Teníamos amigos con diferentes capacidades, era muy inclusivo el Montessori y eso me encantó. Y en el Yaucali, pues sí eran más cerrado, ¿no? Esa parte, y era de puras niñas, ¿no? Yo venía de mixto a puras niñas, de Montessori a tradicional,
y sí fue una locura. El primer año de secundaria para mí fue muy difícil. Sí fue un reto. En algún momento pensé desertar. Dije, ya no puedo con esto. Lloraba todas las tardes de que ya no puedo con tanta tarea. Y bueno, mi mamá y mi papá siempre fueron clave en mi educación, siempre me acompañaron. Hacía la tarea con ellos, ¿no? Todavía ellos me ayudaron mucho para decir, bueno, pues te ayudamos a ver si no entiendes esto, porque era toda una diferente la metodología, ¿no? Yo no estaba acostumbrada a que me enseñaran enfrente de un pizarrón, sin material, sin agarrar las cosas, sentirlas, olerlas, ¿no? Armarlas, desarmarlas, que eso fue algo en el Montessori muy importante para mi aprendizaje concreto, ¿no? Entonces, en el Yaucali, pues yo lo sentía más abstracto, el modelo tradicional, ¿no? Entonces, Claro. para mí fue un reto que me gustó, ¿no? Lo logré y ya en segundo de secundaria ya empecé a tener amigas, las del camión, del transporte, que son actualmente amigas mías de la vida, que quiero mucho. Y bueno, ahí empecé a hacer amistades, empecé a jugar básquetbol, atletismo, era muy deportista, me encantaba toda esa parte. Y pues sí, empecé a hacer muy buenas amistades, pues ya sabes que en prepa me gustó ya meterme en esto de las planillas, de los estudiantes y toda esa parte. Entonces también estuve en esa situación organizando eventos, um, eh, en fin, dentro de la escuela, ¿no? Hacíamos varias cosas. Entonces, fue muy, muy padre. Y de ahí ya me fui a la Universidad Panamericana, felizmente. Yo quería estudiar arquitectura primero, decoración de interiores, ¿no? Ese era como mi hit. Y fui con la maestra Beatriz, increíble. Ella fue mi orientadora, gracias a una gran amiga que me dio el contacto y me dio esa asesoría. Y gracias a ella estudié pedagogía, ¿no? Oye, Y me abrió, esa orientadora, perdón que te interrumpa, sí, sí, ¿estaba dentro de la prepa o estaba fuera? no, estaba fuera. Ella era pedagoga también de la UP, si mal no recuerdo, excelente, extraordinaria, con mucha experiencia y por aras del destino doy con ella tenía su despacho o tiene todavía su despacho ahí en la del Valle, Colonia del Valle, y entonces ya fui, hice mis pruebas y me dio tres opciones, ¿no? Que fue pedagogía, algo de neuroeducación o neuropsicología y educación especial. O sea, todo tenía que ver con la educación, la parte académica, pedagógica. Y yo lo primero que dije fue, estás mal, no puede ser, o sea, hubo un error. Yo tengo aquí en la sangre la arquitectura, ¿no? Porque mi abuelo era arquitecto, mi tío arquitecto, mi papá tendencias, aunque no era arquitecto mi papá, pero sí, siempre me gustó. Y no salió nada de eso, y dije, no es posible. Entonces ella me dijo, investiga, tienes que investigar, tienes que profundizar en estas carreras, conocerlas mejor. Y le dije, ¿cuál es la mejor? Dime, y si está en Timbuktu, voy a Timbuktu, no importa, ¿no? Y me dijo, la UP Ciudad de México es de las mejores, tiene un gran enfoque pedagógico, ve. Fui y salí ya casi casi me quiero inscribir. O sea, fue magia increíble, me gustó mucho. Y desde ahí, pues bueno, estudié la carrera, encontré a grandes amistades en la carrera que actualmente son también muy, muy amigos míos. Y fue una etapa bien bonita la universidad. Ahí yo iba muy perfilada a la parte de recursos humanos. Yo quería empresa. Estuve en empresas y no me encantó. No fue mi fuerte. Reclutamiento, capacitación, esa parte, pues, no, Ujú. más bien reclutamiento. Esa parte no me encantó, me aburría un poco, no, se me hizo un poco monótona hacia mi perfil, obviamente, hablo hacia mi experiencia. Y después la vida me llevó a trabajar en la UP, en promoción y después en Televisa, nada que ver, ventas, la parte comercial que también me gusta mucho, no te voy a negar. Y después de ahí me fui al TAE, a la prepa,
increíble experiencia, increíble. Y de ahí surgió como redescubrirme mi vocación de pedagoga, pero como de la parte docente, de coordinación, de dirección también, con maestros, mucho con maestros, capacitar a maestros, técnicas de estudio con alumnos. Ahí surgió mi enamoramiento por esa área y de ahí me dije, de aquí soy, la parte académica, la parte de escuelas. Amo todo ese mundo, ¿no? Muy bien. Hoy vamos un poquito más atrás en la historia, en tu historia. ¿Qué profesores te marcaron? Desde el Montessori, después tu secundaria, la prepa y la universidad. ¿Recuerdas alguno o algunos que te hayan Sí, marcado para claro. bien? Sí, claro. Sí, para bien, casi todos, ¿eh? Todos dejaron en mí algo muy, muy interesante, pero los que más recuerdo fueron, claro que Consuelo Franco, la de Montessori, la dueña y guía Montessori extraordinaria, que a la fecha tiene su colegio. Ella marcó mucho mi vida, mucho, mucho. Una persona muy humana, súper humana, con unos valores hermosos, o sea, de inclusiva, sencilla en su trato, muy amorosa, es muy amorosa. Y yo creo que sí, la educación sin amor no se puede dar, ¿no? O sea, es muy importante eso. Eh, También me marcó muchísimo Sandra, no recuerdo su apellido, pero fue mi maestra de física. Mi maestra de física de tercero de secundaria y segundo de secundaria. ¿Qué recuerdas Nunca de la ella? mandé. ¿Qué recuerdas de ella? ¿Por qué te Híjole, marcó? era un personaje. Era un personaje, era muy auténtica, era muy chistosa. Me acuerdo muy bien cuando estaba ella embarazada, llegó comiéndose gises, barro húmedo de las macetas, y es que me devoro las macetas. Y yo decía, "Ay, qué rara", pero decía, son antojos raros que me dan cuando estoy embarazada. Y yo, ok, era muy chistosa. Sí nos llegaba como a, si no poníamos atención, a aventar así un gis, ya siempre lo hacía, pero sin, obviamente sin agredir ni mucho menos, o sea, algo chistoso. Fue algo chistoso. Eh, Amé la física gracias a ella. O sea, yo sí sacaba dieces con ella, era muy buena, pero fue gracias a ella también me hizo descubrir que yo tenía también esa habilidad matemática escondida, sí escondida, pero sí la tenía y el cómo ella me lo explicó y los fenómenos naturales, cómo los podías conectar con las mates y con fue un juego, yo lo vi como un juego, como ella me lo hacía, y los exámenes que hacían eran súper difíciles, pero en la clase era magia literal, magia educativa la que ella hacía, y me gustó muchísimo. Ya en la prepa, la que me tocó física, ya no me gustó, tristemente, y ya no me fui por ahí, ya, o sea, porque yo decía, wow, yo quiero la física, me encanta, ¿no? Y tenía mucho que ver a lo mejor un poco con la arquitectura, pero ya no me encantó. Otra maestra fue Kareni. Kareni, ella me dio español. Ella me dio español, era súper estricta, nos daba un poco de miedo, la verdad. Si no llegabas antes, te cerraba la puerta y ya no entrabas. Entonces tenías que estar puntual, recibirla con, o sea, todavía me tocó sistema muy tradicional, paradas, recibíamos a las maestras con respeto, en ese sentido protocolario, podríamos decir. Todavía me tocó mucho eso este, y nos hacía leer muchísimo, muchísimo. Sus exámenes eran súper buenos, pero de nervio total. O sea, te preguntaba, ya sabes, de qué color tenía el personaje el zapato. Y, o sea, cosas que no podías copiar, cosas que tenías, ella sabía que habías leído el libro, ¿sabes? O sea, Ujú. que, que ni en internet podías encontrar tan fácil y que ahí todavía empezaba el internet, todavía no nos tocaba lo que ahora hay, ¿no? Con la IA menos. Entonces, ella mucho en disciplina, mucho en constancia, tenacidad, una mujer muy fuerte de personalidad. Eh, y bueno,
Pues, ¿quién más? ¿Quién más? Así que haya marcado muchas maestras, ¿eh? Muchas maestras que si no las menciono ahorita, no quiere decir que no fueron importantes, pero sí ahorita son las personas que como que sí me quedaron muchísimo. También Martita y Araceli. Ellas fueron de deportes. Me marcaron muchísimo de los deportes, me motivaban, me decían cosas padrísimas de mí, que yo podía, que yo era buena en esto y esto, o sea, me motivaron muchísimo. Y y bueno, en la carrera también, Mari Carmen Bernal, que fue mi directora en ese entonces de pedagogía, marcó totalmente mi forma de ver la educación en todas partes. La educación tiene cabida en todas partes. Y ella siempre decía, donde hay una persona, puede entrar un pedagogo. Entonces, es apostarle al proyecto de las personas, el desarrollo integral de la gente. Eso es lo que ella me marcó muchísimo. Ella me dio filosofía de la educación, si mal no recuerdo, y me encantó un mujerón, ¿no? O sea, hace poco la vi en un evento de la UP y sigue impecable. Una gran experiencia, mucho liderazgo, una mujer líder. Y bueno, también está mucho en el IPAD bueno, en muchas cosas, fundaciones, etcétera. No sé todavía ahorita muy bien en lo que está, pero la admiro mucho. Y ella marcó mucho. Igual Itziar, Sara Galván, híjole, Claudia Ortega, fueron super maestras en investigación, que me gusta mucho esa parte. Sí tengo ahí algo de metodología de la investigación que me gustaba y di clases en algún momento de esa materia. Sara Galván me marcó muchísimo en los modelos educativos. Gracias a ella conocí muy bien, pues, el modelo Montessori, el Waldorf, toda la parte constructivista, toda esa parte, ella me la enseñó muy, muy interesante. Hicimos un diario y lo exenté y bueno, yo estaba feliz con ella, ¿eh? En la parte curricular. Y también Mónica Villarreal, ella también diseño curricular, hacer programas académicos, planeaciones, me encanta hacer eso. Todos los maestros que me conocen saben que de alguna manera en algunos puestos directivos que tuve, pues sí les pedíamos los formatos, las planeaciones y esa parte administrativa sabemos muy bien que no nos encanta, no siempre, ¿no? A los docentes. Es Entonces, muy importante, ¿no? Es muy importante importante. planear. Así es, Pero sí, sin duda, la mayoría de los docentes sentimos que es una carga extra, ¿no? así es. Muy Así se siente, administrativo, ¿no? ¿no? Ujú. Sí, Oye, me totalmente. llama la atención que entre estos maestras que te marcaron, no hay algún hombre, no hay ninguno. No, fíjate que sí. Ahorita que me dices sí. Sí tuve en mi primaria Ernesto. Ernesto fue mi de deportes también. Fue alguien muy importante. También disciplina, limpieza desde los tenis, ¿no? A mí me los traen limpios y cosas así. Me encantaba Ernesto. No me acuerdo sus apellidos, pero Alfonso en la primaria marcó la parte matemática. Él nos daba matemáticas, exposiciones de matemáticas principalmente. Fue un gran maestro. Aparte, su personalidad fuerte, muy íntegro, muy grande. Yo lo veía así de, wow, o sea, Alfonso, ¿no? Era alguien que sabía mucho, una persona muy sabia. Y también, por supuesto, Jorge Burkle, que actualmente también he hablado con él, también marcó mucho en la carrera. O sea, él se dedicó a darme derecho educativo o algo de derecho, ¿no? En la carrera, políticas educativas y para mí fue algo muy nuevo. O sea, me llamó mucho la atención que fue algo muy, muy nuevo para mí. Y aparte, él siempre tiene un tono muy humano, es muy sencillo, es muy sensible. Y esa parte también me gusta mucho, ¿no? De los pedagogos UP, me gustó muchísimo, ¿no? Creo que ellos recuerdo hasta el momento. También porque en el Yaucali, pues todas eran maestras, no tuve maestros. Ahí sí eran puras mujeres. Y y bueno, también en la carrera, pues la mayoría eran hombres, perdón, mujeres, mujeres.
mis maestras. Entonces, son carreras que tienden más a mujeres, lamentablemente, que también hombres, ¿no? Pero Sí, sí ya, tuve ya hombres nos también. comentaba Bef, ¿no? Que las educadoras, la mayoría son mujeres, ¿no? Así es. También en También tuve a pedagogía la... pasa lo Ah, perdón. mismo. En pedagogía pasa lo mismo, que la mayoría son Sí, mujeres. sí, sí, sí. Yo estudié como con 5 o 6 hombres, o sea, sí, sí conozco colegas pedagogos increíbles como José Antonio, como Jared, Miguel Ángel, o sea, sí tuve ahí o sea, buenos pedagogos, colegas, ¿no? Pero sí, maestros, tuve uno de conta, tuve uno de contabilidad, pero él era contador, ¿no? Pero tuve ese maestro y esa materia, pues sí, perdón, pero no me encantó tanto, no era tanto mi área, aunque él era extraordinario. Gamaliel, creo que así se llamaba, si mal no recuerdo, Gamaliel. Increíble, increíble. Nos tenía mucha paciencia. Imagínate darle a pedagogos que los números no se nos daba tanto. Algunos sí, no digo que no, pero a mí no tanto. Entonces sí, fue muy pacientes, maestros muy pacientes, muy respetuosos, con mucha trayectoria. O sea, eso yo admiré mucho de mis maestros. Ok. Ahora sí vamos a la parte profesional. Eh, dices que tenías contemplado trabajar en empresas, pero después la vida te va llevando y llegas a la educación. ¿Cuándo te das cuenta que eso era lo que querías hacer de tu vida? Que ese era tu propósito, estar dentro de la educación, etcétera. Pues yo me doy cuenta en mi trabajo que te decía del TAI, Tomás Alva Edison. Yo ahí me doy cuenta, o sea, antes yo estaba en Televisa, yo vendía tiempo aire en TV de paga, yo estaba muy feliz, grandes personas, amigas, también conocí ahí muy valiosas, grandes jefes que me enseñaron muchísimo en el área comercial, muchísimo, como Willy, ¿no? Que también lo he llegado a ver, Jorge García también, César, esas 3 personas de verdad me ayudaron mucho. Sin embargo, tuve problemas de salud por estrés, algo muy feo, ¿no? Que tuve. Llegué al hospital, pasaron muchas cosas y sí me espanté. Sí dije, híjole, no puedo seguir así. Y me volví a enfermar y yo soy súper sana en general y ahí sí fueron llamadas de atención de mi cuerpo. Entonces era mucha tensión, mucho estrés el que yo vivía en esas épocas. También por cuestiones personales de mi vida personal y todo se me juntó, entonces yo colapsé. Y entonces una gran amiga, también Gaby Herrero, que a la fecha trabajo con ella, colaboro con ella, ella, pues muy linda, siempre apostó por mi talento o por mi experiencia o mi perfil, no sé. Y ella me dijo, Andrea, te voy a ayudar, pásame tu currículum y me ayudó y consiguió una entrevista en el TAI. Entonces ahí conocí a mi queridísimo Alfonso Pelayo, amigo, gran amigo y gran maestro para mí. También él fue un gran maestro para mí. Él era el director en ese entonces de preparatoria. Él lamentablemente ya descansa en paz, pero sí fue un gran figura en mi formación profesional. Él apostó por mi talento, él me puso primero como coordinadora de prepa, sexto de prepa. Yo llevaba sexto de prepa, los alumnos, los papás, la graduación, o sea, y tengo muchos alumnos que quiero mucho del TAE, recuerdo mucho del TAE, pero sí esa parte de estar persiguiéndolos y que reportes y suspensiones, esa parte no me encantó de esa labor que yo tenía. Pero sí la parte de acompañarlos a las técnicas de estudio, a ver cómo te puedo ayudar a mejorar tu rendimiento. Eso me gustaba mucho. Era más administrativa esa parte y después me cambian a coordinadora de psicopedagogía. Y entonces ahí descubro totalmente que lo mío es esta parte, sí, de educación especial que me fascina atender a jóvenes o a niños con diferentes capacidades o neurodivergentes que ahora le llaman. Aunque yo no tengo la especialidad, no estoy experta, pero sí empecé a técnicas de estudio.
a tratar de entenderlos, a tratar de comprender un poco cómo estudiaban, cómo lo hacían y cómo tenían que hacerlo mejor según sus estilos de aprendizaje, por ejemplo. O sea, ahí descubrí muchísimo eso. Gracias al TAE tengo mi propio método de técnicas de estudio que me encanta y que ha funcionado, creo yo, en buenos resultados con mis alumnos. Y tiene mucho que ver la motivación de tú puedes, eres bueno en esto, reconocerles sus fortalezas, hacerles ver que pueden con lo que tienen y su potencial. Entonces muchos de ellos eran niños reprobados, muchos etiquetados lamentablemente de, ay, no puedes, eres un burro, siempre sales mal, ¿sabes? Entonces yo trataba mucho con ese tipo de alumnos y trato, todavía tengo como asesorías personalizadas para ellos de manera individual. Entonces sí, era primero que nada estabilizar lo emocional. Me funcionaba mucho decirles, tú puedes, pero genuino. A ver, ya te conozco un poquito más, estos son tus estilos de aprendizaje, vamos a hacerle por aquí más dibujos, más esquemas, más subrayar, más colores, ¿sí me explicó? Entonces, ahí descubro la magia de las técnicas de estudio. También tuve a unos alumnitos particulares que iban a mi casa, yo daba ahí también asesorías, iban en primaria, Iker y Manol, que todavía ya están en la universidad, imagínate, y me siguen escribiendo su mamá, porque él tiene su canal y es ahora creo que DJ, músico, y para mí es algo muy satisfactorio el que me sigan compartiendo esas historias de mis alumnos, que amo y adoro, ¿no? Eh, entonces, bueno, después de ahí, pues trabajo más con maestros. Ahí descubrí que me encanta estar con maestros, me encanta capacitarlos, aprender de ellos, aprendo mucho de ellos siempre. Y entonces, pues hice muchas capacitaciones y todo, que a la fecha tengo contacto con alguno de ellos también, grandes maestros también. Y bueno, ahí me fui empapando de eso, ¿no? Y de ahí ya me fui a otro lado, que fue el grupo ECA, ¿no? Que ahí tuve la fortuna de conocerte, Salvador, de Ahí nos conocer conocimos, sí. a José Antonio, gracias por su confianza, de los dueños, Jorge Salas, ¿no? Que ellos fueron los que apostaron por mí para poder diseñar el modelo educativo de ese grupo de escuelas. Entonces ahí pues ya fue otra aventura, ¿no? También con maestros, muchas cosas padrísimas que aprendí. Digamos que esa última parte que nos comentas, yo fui testigo, ¿no? Y de ahí viene la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo manejaste ese, digamos, eh, pues no sé cómo llamarlo, sino tal vez un poco de negación al cambio, resistencia? ¿Cómo Uh-huh. fue que lo trabajaste y lo superaste? Yo lo vi, ¿no? Pero cuéntanos. Ay, sí, fue un reto profesional muy fuerte. Yo estaba por muchos años en el TAE, yo hubiera seguido ahí, yo creo, digo por mí, ¿no? En mi decisión hubiera continuado con Alfonso. Y sí recuerdo que luego, pues se me da esta oportunidad en Grupo ECA, maravillosa. Y yo iba a crecer en todos los sentidos, ¿no? Económicamente, pero también profesional, era un reto tote gigante. Y creo que ahí fui muy valiente, así lo puedo decir, fui muy valiente en dejar algo que ya lo tenía muy manejado, muy seguro, ¿no? En el TAE, algo muy increíble que viví, para soltarlo y apostar al futuro en este nuevo reto. Entonces, pues así lo hago. Alfonso me apoyó siempre, siempre dijo, pues ve y luego regresas. Eh, pero bueno, ya me fui feliz de la vida y entonces empiezo a diseñar este modelo, obviamente con base en investigación, experiencia, entrevistas a directores de sección, directores generales, que en ese entonces empezó con Chimalistac y ECA nada más, ¿no? Eran los dos colegios que también eran tradicionales, podríamos decir, un poquito modelo más tendiente a tradicional, y el reto era movernos a más modelo más constructivista.
Entonces, ese, lo que tú me estás preguntando, pues sí fue el reto de ir contracorriente en muchos aspectos. En gente que tenía una idea todavía, maestros pues más tradicionales, más como antes se daban clases, no tantos proyectos, sino más expositivo, por ejemplo, o empezar a meter más formatos de planeaciones o inteligencias múltiples. También la parte de tecnología educativa, irla metiendo más, ¿no? Entonces hice muchos cambios, claro que sí, hice muchos cambios, pero no siempre fui apoyada, ¿no? Lamentablemente no todos pensaban o no todos me entendían hacia dónde yo tenía que ir. Y unos sí y unos no. O sea, tuve de las dos. También tuve mucho apoyo de mucha gente, directores, siempre de los dueños, mis jefes, siempre tuve apoyo, siempre. Pero allá abajo era donde teníamos que mover, pero todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí la comunicación a veces no fue la mejor, no fue la más acertada. Los espacios eran pocos, tenía poquitos espacios y tiempos para mostrar, capacitar a las cabezas, ¿no? Que todo fue en las cabezas, ¿no? Algunos sí, algunos no. Pues ahí fue donde era un poquito retador. Sin embargo, sí acabó de permear, pero híjole, después como de varios años. Entonces, o luego te veían como muy joven, digo, no es porque presuma, pero en ese entonces, pues sí, me lo llegaron a decir, es que estás muy joven y, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a venir a decir o a mandar o a todo? Dices, eso es algo muy importante que jóvenes talentosos o con potencial, pues sí es feo como que apagar esa parte o decir te subestimo, ¿no? O te hago menos, pero bueno, pues sí se toparon con alguien muy resiliente en ese sentido, que no me doy por vencida tan fácil, entonces pues yo iba ahí como guerrera a decir, no, pues vamos y seguimos. Y pues sí, a veces en las escuelas, a veces internamente puede haber ambientes medio, a veces también tóxicos, ¿no? También lo hay, no todo es hermoso, ¿no? Y los que trabajamos en escuelas lo sabemos. Hay cosas que, como cualquier empresa, ¿no? O sea, falta un poco de recursos humanos, falta un poco de pulir, de motivar, de los sueldos, de muchas cosas que a veces no te dejan crecer, ¿no? O hay muchos obstáculos. Y hay veces que no, o sea, hay de todo. Creo que se fue como mejorando esa situación, como todo. Al principio fue bien difícil, muy difícil, y te vas ganando, ¿no? A la gente o te vas como sensibilizando. También uno aprende a escuchar, uno aprende de sus errores. Yo también tuve errores, por supuesto, y los fui mejorando. Escuchaba a los directores generales con quienes trabajaba más de cerca. Entonces ahí fue donde yo aprendí también a que yo también tenía que modificar, ¿no? Dentro del modelo, pues cosas. Yo también tenía que hacerlo más flexible, no tan rígido, ¿no? Y bueno, también tuve tecnología educativa y psicopedagogía conmigo. Psicopedagogía fue hermoso, fue un equipo padrísimo de psicólogas y después de pedagogas, porque yo sí después traté de meter más pedagogía, ¿no? Porque en los departamentos de psicopedagogía suelen estar solamente psicólogas y creo que el equipo perfecto para ese departamento también es con pedagogas, ambas, ¿no? Entonces, bueno, fue algo increíble, pero sí requerí de mucha paciencia, mucha resiliencia, mucha confianza en mí, aunque a veces no te creas, sí la dudé, ¿eh? Dije, híjole, ya no puedo con esta bomba, porque después se vino Greenland, ¿no? Conmigo fue ese cambio también de agregar a Greenland, ¿no? Al grupo educativo, entonces ya eran 3 colegios donde teníamos que sumar o subir al barco a todo el personal de 3 colegios, ¿no? Entonces, observaba las clases, todo eso siempre me apasionó y daba clases de valores en ECA, que me encantaba dar clases de valores en esa escuela. Muchas gracias. Oye, ¿cómo encontrar el justo medio para que estos dos grupos, digamos, las pedagogas, las psicólogas, hagan clic con los docentes? ¿Cómo hacerle? Porque sin duda el docente se siente
observado, calificado cuando van a ver sus clases, etcétera, ¿no? Incluso hay hasta molestia. ¿Cómo Ujú. lograr ese justo medio y que el docente diga, bueno, si me están evaluando, es el primer paso para que yo como docente pueda mejorar y no lo vea como un ataque? ¿Cómo le hacemos? Claro, claro. La clave es la comunicación. O sea, yo sí creo que a veces es un elemento que falta mucho en las instituciones, que falta mucho pulir para una comunicación asertiva, asertiva. O sea, decir lo que tienes que decir en el momento preciso a la persona correcta, ¿no? Eso siento que nos falta trabajar más en general, o sea, bueno, al menos en mi experiencia que tuve con los departamentos de psicólogas, pedagogas y uno mismo que observaba. Y sí, efectivamente, cuando observas siempre se siente una amenaza cuando el sistema todavía no está acostumbrado a las observaciones, que creo que me tocó mucho esa parte de implementar el sistema de observación de clases. Cuando ya los maestros están acostumbrados, ya no hay ese tema, ya no hay tanto ese problema o ese reto o esa situación. Pero cuando empiezas a querer que se acostumbren, ahí sí, claro que está esa parte de me van a correr, no lo hice bien. Y yo creo que sí es importante anticiparle a los maestros qué se les va a evaluar. Esa rúbrica, esa lista de observación que vamos a hacer, es importante que ellos la conozcan. Ah, ok, me van a observar si digo bien el objetivo, lo comento, no lo comento, si lo dejo claro a los alumnos, si voy a resolver dudas, ¿no? Preguntarle a los alumnos si hay algo ahí pendiente o no, quedó claro, el tipo de dinámica que voy a hacer, ¿no? Si es expositiva o es proyecto o es lluvia de ideas o es aula invertida, o sea, qué tipo de dinámica voy a hacer en mi clase, que no estamos peleadas con la exposición, claro que no, porque hay que rescatar muchas cosas de lo tradicional, que también son muy positivas. Pero sí tenemos que irnos al dinamismo, adaptarnos a las nuevas generaciones también, las necesidades cognitivas y sociales y emocionales que traen las nuevas generaciones también, ¿no? Que ya viven en otro mundo, ¿no? Ya con la tecnología y todo eso, pues claro que van cambiando las aulas, la personalidad del aula, de cada aula. Entonces necesitamos maestros muy dinámicos, movidos, que sea como muy curiosos, que no le demos todo digerido a los alumnos, sino que también los hagamos pensar, que deduzcan, que analicen, que comprendan, que creen cosas. Entonces, por la taxonomía de Bloom, de Marzano, como sea, basarnos en ese tipo de taxonomías para tener en mente las planeaciones, para eso sirven, de recordarnos que tenemos que hacer esas actividades y no solamente las que nos son cómodas para nosotros, porque luego, según nuestros estilos de aprendizaje, coinciden que son las actividades que más hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, es un poquito como, sí, preparar al docente antes de que sea observado. Decirle, esto se va a observar. El propósito es ayudarte, no es perjudicarte, es que logres tu potencial, ¿no? Como docente. Obviamente que si consideramos que no cumples tanto el perfil o que te falta mucho o que no estás como alineado al modelo educativo, pues claro que se te va a comentar, se te va a retroalimentar. Entonces, las retroalimentaciones también, el antes y el después. El antes te preparo, te digo lo que esperamos, pero también es bueno retroalimentar después cómo te fue, cómo lo vimos, cómo te sentiste, qué te pareció a ti, ¿no? También tú dinos qué podemos mejorar, ¿no? Eso sería como el proceso ideal para mí, o sea, como yo lo veo, ¿verdad? Hay muchas formas, obviamente, pero creo que esas etapas de mejora continua, tenemos que seguir mejorando y salir de la zona de confort también, ¿no? Eso también es importante. Pues sí, creo que también sería muy importante que desde el momento de la contratación se le dijera al docente, en algún momento te van a evaluar. Claro, Informarlo hacia abajo, hacia los docentes, pero también hacia las cabezas, ¿no? claro, claro. Porque de repente
no digo que en todos los colegios, pero esas observaciones de repente las usan al final del curso para decirle, pues no Ujú, alcanzaste la ujú, calificación requerida y no ujú. hubo una retroalimentación, ¿no? Entonces creo que No, ahí, eso está gravísimo. Sin retroalimentación, muy mal, claro, muy mal. claro. Oye, si a ti te dijeran, oye Andrea, vas a manejar un grado escolar, escoges un grado escolar y lo vas a manejar tú en México, ¿qué harías? ¿Qué haría o cuál elegiría? No, primero, ¿cuál elegirías? Y lo Ajá. vas a manejar de principio a fin en todo México. Tienes la libertad total. ¿Qué vas a hacer? Pues a mí me gusta muchísimo, tengo más experiencia como docente y como académica en prepa, tengo más en esa área. A mí me encanta tercero de prepa, último año de preparatoria o quinto de prepa. Son años que en mi experiencia de como orientadora vocacional, que también soy, y tengo mucha experiencia en ese sentido y sigo aprendiendo y actualizándome, eh, me gusta mucho orientar a los chicos. Ahora, si soy su coordinadora o su directora, claro que me gustaría mucho apostarle a la orientación vocacional, ¿no? A que ellos puedan elegir plenamente y con pleno conocimiento de sí mismos y del entorno y de las carreras y de las universidades su carrera. O sea, eso a mí se me hace crucial para su felicidad, para su plenitud. También le apostaría mucho con esos chavos, ¿no? Si estuvieran a mi cargo, la parte de inteligencia emocional. También se me hace algo crucial y de valores. O sea, el ser empáticos, el no ser indiferentes, es recuperar este civismo. O sea, el voltear a los demás, no solo ver por mí y para mí, sino también ver a los demás, compartir con los demás, sacrificar a veces cosas por los demás, ¿no? O sea, no me gusta sacrificar la palabra, pero como ceder, como compartir, como voltear al otro, ¿no? Que también lo necesita, eh, crear como campañas, crear como actividades de integración familiar. Creo que también la familia es un, está como en crisis en general, pues tantas separaciones, distintas situaciones, ¿no? Que estamos viviendo actualmente, no es nuevo, ya lo sabemos, pero sí le apostaría mucho a la integración familiar, sea la familia que sea, no importa. Ese amor incondicional que los chicos lo sientan más en la escuela, unidos a la escuela, o sea, hacer como actividades con la familia igualmente, ¿no? Ay, que campamentos o cosas así padres, ¿no? O conferencias, que también escuela de padres siempre le he apostado y le seguiré apostando, pero sí a manera de taller, ¿no? Con sus hijos. También creo que eso vale la pena, integrar a los maestros también con los chicos. O sea, es distinto con las familias, ¿no? Pero los maestros con los chicos, que Sí, se y esa es conozcan otra de mejor. mis preguntas. ¿Cómo involucrarías a los docentes, a los profesores, para que sigan tus ideas? ¿Cómo? Pues yo, o sea, es buscar tiempo, todo es tiempo. A veces siento que el programa, la operatividad a veces no te deja hacer ese tipo de actividades recreativas, etcétera. Pero creo que sí, con proyectos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en fenómenos, todo esto que platicaba mucho la doctora Ana Emilia, es importante integrar a los maestros en los proyectos de los alumnos, ¿no? O sea, que hagan, además de proyectos de temas interesantes, también que el maestro se abra a hacer un proyecto, ¿no? Decir, yo voy a hacer un proyecto con mis alumnos. O presenten maestros proyectos a dirección, decir, yo quiero hacer esto, más iniciativas de su parte. Obviamente que la cabeza tenga apertura para escuchar y decir, oye, híjole, vamos a tener un espacio para a lo mejor exponer los proyectos de los maestros, todo lo que han logrado. También ese reconocimiento a los maestros, ¿no? Y que los alumnos se lo reconozcan en público. Eso estaría padrísimo. O sea,
como al revés, ¿no? O sea, que los maestros, los alumnos reconozcan a los maestros también y viceversa, ¿no? Pero sí espacios de picnics, campamentos, viajes interculturales. eh, a lo mejor esta parte de tutoría también es muy, muy interesante. O sea, que cada alumno tenga un tutor, un maestro, obviamente con el perfil, ¿no? O sea, no que sea su psicólogo, ¿no? ¿No? Pero sí tutoría de liderazgo. Yo te acompaño, yo te escucho, va a ver qué te hace falta y si no buscamos con quién te apoyes, ¿no? Pero que tengan como su padrino, padrina, madrina, no sé cómo decirlo. Ujú. Eso lo hacen en algunas escuelas, ¿no? La preceptoría y todo eso, que yo lo viví en el Yaucali, me encantó, ¿no? O sea, tener, Sí, de repente en algunas escuelas esto de la tutoría convierten a los tutores en un policía, ¿no? En un gendarme. O sea, no, está mal entendido, ¿no? sí, Es sí, acompañamiento positivo, no es claro. represión, ¿no? Ay, sí, no. Tristemente se va desvirtuando en el día a día y depende mucho la visión que tenga cada cabeza, ¿no? De las cosas. O sea, esto es como, me preguntaste, ¿no? A mi manera, ¿no? Sí, sí, sí. A mí cómo yo lo veo, cómo me gustaría el ideal, ¿no? O sea, como soñando, como el ideal, me encantaría algo así, donde la familia tuviera sus espacios con sus hijos, los maestros sus espacios con sus alumnos, también, ¿no? No solo en el aula, no solo para transmitir y comunicar con contenido, ¿no? Sino que construyan pues también ese vínculo. Yo le apostaría mucho al vínculo, ¿no? De generar ese vínculo genuino de amistad, de apoyo, red de apoyo, o sea, construir redes de apoyo. Y también algo importante obviamente es la tecnología, o sea, es importante sumarnos, es evidente que esto va para más, ¿no? Y estamos en pañales y es algo muy riesgoso. O sea, para mí es muy riesgoso el solo ver a la tecnología sin los valores y sin la familia y sin la red de apoyo. Entonces, Y hacia allá va mi siguiente pregunta, ¿no? uh-huh, Eh, Sin duda uno de los grandes retos de la educación ajá, en este momento es cómo combatir ese vicio por la utilización de la inteligencia artificial y uh-huh, que eso sea la única fuente para que los chicos presenten algún trabajo, etcétera. ¿Cómo le hacemos? Porque está ahí, ¿no? claro, Está en claro, su teléfono. claro. ¿Tú dices dentro del sistema educativo? Sí, Ah, ok. Pues mira, en otros países ya están empezando a quitar otra vez las tablets. No sé si lo has escuchado. Se está sí, regresando a lo básico. Las habilidades básicas, primarias, como la escritura, el deporte, el ejercicio, la parte de razonamiento verbal, fluidez verbal, la escritura, el dibujo, eh, y también la parte matemática, ¿no? O sea, todo eso, la parte espacial, todas esas habilidades sí tenemos que poner a nuestros alumnos e hijos a escribir, a leer, a dibujar. Eso hace conexiones neuronales de verdad, ¿no? O sea, como lo hemos visto desde antes en la escuela, a lo mejor el método no era el mejor a veces, pero pues sí se iba mucho estas habilidades. Yo lo que, como yo lo veo, es que es inevitable no incluir la tecnología. Claro que se tiene que incluir porque vivimos en un mundo ya tecnológico donde buscamos que los alumnos se integren a la vida profesional del mundo, ¿no? O sea, que se integren al mundo actual y al que viene, que ni conocemos. Entonces tenemos que prepararlos para un mundo futuro que no conocemos, que hay mucha incertidumbre, tanto política, económica, social, tecnológica, de todo. Hay mucha incertidumbre. Entonces la escuela está en una posición muy complicada para trazar sus modelos educativos. Entonces, yo soy de la idea que tenemos que regresar a lo básico porque eso nunca te va a sobrar, ni te va, o sea, eso sí o sí te va a servir. Resolver problemas, analizar problemas, leer, escribir,
siempre, siempre te va a servir porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y como está en nuestra naturaleza, no lo podemos desperdiciar ni atrofiar con tanta tecnología. La IA, claro que nos está facilitando mucho, pero también nos está atrofiando para lo que nacimos, para lo que tenemos que trabajar internamente. Entonces, yo sí le apuesto mucho al equilibrio. Ok, pues claro que puedes tener cierto tiempo para usar la tecnología, pero te voy a poner a escribir, a dibujar, a hacer tal, tal. Pero sí te voy a enseñar a usar la IA, claro que sí, o sea, aprovechala, pero no para todo. O sea, sí tener en claro en la escuela que el momento de escribir es de escribir y de sacar tus ideas, tu imaginación, tu expresión tuya, genuina, aquí en mis ojos, te quiero ver que tú lo estés haciendo. Y no con tecnología. O hay tareas que sí se va a poder con la tecnología, ok. Con la tecnología investiga esto, esto y esto y esto. Lo traemos a la clase un poco aula invertida y entonces aquí podemos construir más, recrear más, aumentarlo más, ¿no? No digo que no haya tecnología en la escuela, claro que sí, pero nada más es cuestión de ver los tiempos y que no sea en su totalidad y también de acuerdo a las edades. Los niños de preescolar no pueden estar más de 10 minutos con atención mantenida en la tecnología, porque yo no soy experta, ¿eh? Yo no soy experta, conste que este, hay personas mucho más expertas en ese tema, como Daniela Ortiz, que es una conocida mía, fue mi amiga en el Yaucali, y que la vi en redes hace poquito. Veo que es ya un referente en la parte del uso de pantallas y la parte del el impacto de la tecnología en la educación. Entonces me encantaría luego, ahorita se me ocurrió, luego la voy a buscar, la voy a buscar porque ya nos puede hablar mucho de este tema. Pero sí le está escuchando sobre la parte de la mielinización del cerebro. Las pantallas, constantemente estar adultos, niños, jóvenes expuestos a pantallas por largos periodos de tiempo afectan nuestra mielinización, afecta nuestro sueño, afecta nuestras neuronas, afecta muchas cosas, ¿no? O sea, la parte emocional, en fin, si no hay un equilibrio. Entonces, creo que nos falta, tenemos desconocimiento todavía de las neurociencias, de muchas cosas en las escuelas, que tenemos que despertar los directores para poder saber proponer el modelo que necesitamos, que sea sano también, ¿no? Entonces, bueno, yo busco un equilibrio, yo buscaría un equilibrio, Salvador, que luego es lo más difícil, pero pues sí se puede. Muy Yo bien, espero muchas gracias. a ti. Tenemos 10 minutos de charla. Entonces me gustaría hacerte algunas preguntas cortas. Como bien sabes, es una dinámica que llevamos a cabo en nuestro programa. Si te parece, iniciamos. Claro, sí, sí, sí. Padrísimo. Un valor indispensable en la educación. El amor, Ok. Un recuerdo de tu infancia. amistades, Ya nos dijiste varias maestras y maestros que te marcaron. Pero ¿quién fue el que más te marcó o la que más te marcó? chelo, Con una palabra describe a México. costumbres, tradiciones. ¿Cuál es tu libro favorito? El hombre en busca del sentido. Me gusta mucho. ¿Qué cosa nunca debería perder una escuela? La resiliencia, la motivación y el liderazgo. Ya te dije tres, pero bueno. No, está bien. ¿Qué necesita hoy un docente para no perder la motivación? Creer en sí mismo, creer en su autenticidad y en su liderazgo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden como docente? Alguien profunda
Alguien profunda, alguien alegre, alguien... ay, sí, siempre he dicho que esa es de las más bonitas y más complicadas. Sí, alguien profunda que lucha por sus sueños, que lucha por sus sueños, por su familia y apasionada, apasionada por la educación. ¿En qué momento esto dejó de ser un trabajo y se convirtió en una vocación, en una pasión? Pues en el momento que pisé un aula, cuando pisé un aula y pisé una escuela, el trabajo en escuela, ahí fue donde realmente ya fue mi vocación al máximo, ya no tanto un trabajo, sino fue mágico. Oye, ¿cuándo crees que se dé la magia en el aula? Cuando hay un vínculo real entre alumno y maestro, o grupo y maestro. O sea, el vínculo te lo da la confianza que depositas en ellos. O sea, cuando hay confianza y cuando hay amor, ¿no? O sea, se siente el cariño al dar la clase. La pasión, el cariño y el respeto por tus alumnos, siento que eso ayuda a la magia. Porque ellos lo sienten, ellos se dan Y cuenta. como docentes también lo sentimos, ¿no? Cuando estamos conectando con ellos, que el tema les está interesando, la forma en que lo estamos planteando les interesa, ¿no? También lo sentimos como docentes. Totalmente. Se siente, ¿no? Es una vibración súper bonita. Cuando la tienes, que no la Ujú. tienes con todos, ¿no? No tienes con todos a veces con todos los grupos que te tocan, pero cuando te tocan esos grupos dices, wow, o sea, fluyo como, o sea, la magia es fluir. Así yo lo Ujú. veo, fluir. De acuerdo contigo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sueñas, Andrea? Cuéntame. Bueno, pues tengo muchos sueños, pero sí mi sueño es tengo mis sueños familiares, mis sueños personales, pero aquí voy a decir mi sueño profesional. Sí, sí, sí. Pues sí, obviamente crecer en estos espacios. Este podcast sí es uno de mis sueños, ¿no? Sí, llegar a más docentes, a más jóvenes, adultos, como sea, la edad que sea, pero que hayan tocado un aula y que nos vengan a compartir. Me encanta ese sueño que le vamos a apostar. Seguir dando clases, me apasiona mucho, me gustaría volver a la universidad a dar clases, eso es algo que me gustaría. Eh, También me gustaría pues seguir aumentando mi consultoría como la que tengo, ofreciendo diversos servicios educativos a diferentes instancias y instituciones educativas, siempre a la educación. Y me gustaría apostarle más me gustaría ser conferencista. Sí me gustaría en un futuro. Algo ahí tengo que me gustaría fomentar, promover algunos temas, ¿no? Y mi libro, que lo Que por tengo ahí ahí está, ¿no? súper atrasado, pero sí, sí quiero lanzar ahí un libro con apoyo tuyo, ¿no? Oye, cuéntanos de tu consultoría para que el público sepa qué haces. Ah, bueno, yo tengo una consultoría que se llama Meta Educación. Y esa consultoría, básicamente lo que hago es freelancear, ¿no? En términos coloquiales, eh, a Universidad Panamericana, a Unitas, a Mir Play School, esta parte de diseño de aulas, por ejemplo, mobiliario escolar, capacitar a los docentes en la ergonomía, me apasiona mucho dentro de mis proyectos que hago. Orientación vocacional, que también estoy feliz con mi carrera, con Orienta UP, que me encanta asesorar a chicos en orientación vocacional. De eso hago un poquito o bastante, eso es a lo que me dedico en MetaEducación, ofrecer múltiples servicios, o sea, son multifacéticos, podríamos decirlos. También coordinar proyectos, ¿no? Para directivos, para académicos, para docentes, capacitación. Y eso sí hago mucho de meta educación, capacitar docentes, crear programas, dar conferencias,
dar estudio de técnicas de estudio. Eso también es como muy propio de metaeducación, ¿no? Como tal. Y promover docentes y expertos y especialistas en distintas escuelas también. Eso es parte de metaeducación, igualmente. Entonces, Muchas esto es gracias. Oye, prácticamente. regálanos un último mensaje para los docentes académicos, catedráticos, directivos, etcétera, que tengan que ver con la educación. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor estar en contacto con muchos docentes que nos puedan escuchar. Para mí el docente es un motor, siempre lo he dicho, es un motor de las instituciones educativas, no solo docentes, sino directivos, académicos, investigadores, todos los que se refieran a la educación, yo les aplaudo, los admiro, porque vivimos en un país que lamentablemente la educación no es una prioridad en la extensión de la palabra, y creo que la educación es lo que es el poder más grande para cambiar una sociedad. Y al ser un poder, el poder más grande, le tenemos que apostar 100%, 1000% a los docentes, a su capacitación, a su motivación, a su reconocimiento, que creo que falta mucho reconocimiento de personas mágicas que he conocido y he tenido la fortuna de conocer y aprender de ellas. O sea, yo aprendo muchísimo. Y yo les agradezco a todos los que conozco o he conocido y ya no tengo mucho contacto, que todos de alguna forma dejan huella, ¿no? Entonces, eh, es eso, que estemos muy conscientes de que al ser docentes o estar ante grupos o ante comunidades educativas, de alguna manera dejamos huella y nuestras palabras tienen un impacto fuertísimo. Entonces, que seamos muy conscientes de que cada día con nuestro ejemplo, nuestra persona, nuestras palabras, nuestra vida, estamos enseñando, así como en nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, igual a nuestros alumnos. Estamos enseñando con lo que somos. Y esa es una exigencia a nosotros mismos de congruencia muy fuerte y un compromiso, una responsabilidad enorme que tenemos en nuestro país para ser mejores nosotros, y si somos mejores nosotros, vamos a ayudar más, ¿no? Entonces, es eso, mi mensaje. Muchas Me gracias. encantan todas las preguntas, ¿eh? Muy buenas, Salvador. Muchas gracias, Andrea. Pues ya nos compartiste un poco de tu vida, nuestros seguidores, la gente que ve nuestros episodios, pues ya conocen un poco más de ti. Ay, Somos gracias. Magia Educativa, Voces Docentes, soy Salvador Orozco y de aquel lado, hoy como entrevistada, Andrea Un Díaz. placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y ya me tocará, ¿eh? Contigo también va a haber entrevista con Salvador Orozco muy interesante. ¿Eh? Muchas gracias. Nos vemos.